Yo creo que las universidades somos conscientes en España de que nosotros no podemos vivir de espaldas a las empresas. La necesaria relación entre la universidad y el mundo de la empresa, el mundo productivo. ¿Cómo crees que tiene que fortalecerse esa relación? Para empezar, las universidades y las empresas somos parte integrante de la sociedad civil. Segundo, participar en proyectos comunes no supone aceptar una intervención indeseable en la vida de las universidades. En tercer lugar, las universidades yo no creo que deban dar la formación que los empresarios quieren. Eso sería empobrecer lo que es la universidad. Pedro, buen día. Buenos Muchísimas gracias. Una alegría volver a verte y que nos recibas acá en este hermoso lugar de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo primero que me viene a la mente preguntarte es, tienes una vasta trayectoria tanto en lo profesional como en lo académico y sobre todo también en lo jurídico. Pero tu vida ha sido marcada claramente por tu vocación por enseñar, tu vocación por la educación. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué te llevó a plantar la vida de esa manera? Bueno, buenos días, rector Barbieri, porque al final tú y yo somos por encima de cualquier otra consideración universitarios y hemos dedicado nuestra vida a la universidad, tanto como profesores como desempeñando puntualmente pues, los máximos órganos de representación de nuestras universidades. Yo creo que aparte de haberme dedicado al mundo de la enseñanza, me podía haber dedicado a otras cosas. Me gustaba haber estudiado medicina, hubiera sido creo que un buen arquitecto, y por encima de cualquier otra consideración lo que me gustaba era la historia del arte. Me gustaba el mundo educativo y particularmente el derecho, pero en su momento pues sopesé diferentes salidas profesionales. ¿Qué me decidió fundamentalmente a elegir el ámbito educativo? Pues algunas experiencias personales y algunas más profesionales. Y luego me impactó mucho un libro que leí en los primeros años de la carrera, que yo creo que escribió Bertrand Russell sobre los años 60 o los años 70, que lleva ese título sobre la educación, y me pareció un libro deslumbrante. Russell, como sabes, Alberto, es un escritor verdaderamente muy brillante, y hacía unas reflexiones sobre la importancia de la educación continuada, la educación basada en el progreso, en la preservación de los valores, una educación donde el Estado tuviese mucho que decir, donde se respetase las ideas religiosas, pero que no fuese una educación religiosa, y una educación de forma continuada a lo largo del tiempo. Yo creo que todas estas consideraciones pues pensaron pues bastante en mi vida, pero también es cierto que podría haber abierto otros canales diferentes en su momento. Dicho esto, estoy encantado de ser un profesor universitario, haber sido catedrático y ser catedrático de mi asignatura, y luego pues igual que te pasa a ti, para un miembro de la comunidad universitaria tener la extraordinaria satisfacción y el privilegio de poder dirigir una universidad, pues realmente es una satisfacción grande. Muy bien, la verdad que muy claro tu idea de cómo te involucraste en el mundo de la educación. Sí. Y hablando del mundo de la educación, hoy estamos en un mundo de la educación cambiante, Sí. en un mundo de la educación en donde estamos ante un mundo en permanente cambio, y eso me lleva a reflexionar y a preguntarte este cambio permanente de perfiles que se necesita para el mundo que nos toca vivir, ¿cómo a tu juicio impacta en el sistema educativo? Yo creo que la educación tiene, y lo hemos comentado alguna vez, dos perspectivas. Tiene una perspectiva más estática, en la que dos personas de la academia, y que además somos universitarios y nos sentimos como tales, seguimos pensando que es un intangible. ¿Por qué es un intangible? Porque no se puede construir ninguna sociedad moderna, no se puede construir ni vertebrar ningún régimen político basado en las ideas de libertad y de pluralismo si efectivamente no hay una educación ciudadana. Y este elemento no cambia nunca. ¿Qué es lo que cambian? Cambian dos cosas, y este sí es el elemento modificable. Cambian los contenidos en su momento y su acomodación a cada contexto social, económico y político, y cambia también cómo se desarrolla esa educación pues, en el ámbito de la sociedad civil. Yo creo que el cambio más cualificativo que se ha producido en la educación en los últimos años, con carácter general, pero desde luego en España y creo que en Argentina también, ha sido un proceso gigantesco de socialización. Si uno ve el número de alumnos que asistía en España hace 70, 80 años o 40 años a lo que eran los estudios previos a la universidad, lo que en España se llama el bachillerato elemental y el bachillerato superior,
que tenía acceso al curso de acceso universitario, y no voy a decir nada al mundo universitario, los números se han incrementado exponencialmente de una forma enorme. En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense no creo que en los años, y era la Universidad Central como tú sabes, no creo que estudiasen más de 500 o 600 personas. Hoy estudian cerca de 15.000 alumnos. Y luego creo que también se ha producido otro cambio, y es que la educación no termina ya como quizás antes, una vez que uno finaliza sus estudios de educación superior, una vez que uno sale de la universidad, sino que yo creo que uno es consciente que en cualquier actividad de la vida la educación tiene que ser permanente, tiene que ser continuada. Tú no puedes cerrar de alguna forma la puerta de la clase y decir yo ya me he licenciado, ya he alcanzado el título de doctor y a partir de este momento no tengo prácticamente nada que saber. Yo creo que esto es un ámbito que ha cambiado mucho. Creo que la educación es permanente. Creo que la educación ha sufrido un proceso de socialización enorme y finalmente ha sufrido un proceso de internalización afortunadamente desconocido como consecuencia del nuevo desarrollo tecnológico y de la libertad de circulación que hace 30 o 40 años era muchísimo más difícil. Siendo por este tema, Europa y especialmente España ha vivido en los últimos 30 años cambios enormes, trascendentales y sobre todo en España en el tema de educación y educación superior. Sí. A ti te ha tocado y tuviste la suerte y la capacidad de ser uno de los que ha vivido uno de esos cambios, a mi juicio, de manera más intensa, porque estuviste en la gestación y en la formación de una universidad. Sí. Fuiste el rector de esa universidad y desde esa perspectiva me gustaría saber cómo fue la creación de la Universidad Rey Juan Carlos, en breve resumen, y cómo lograste su financiamiento y se financia actualmente. En España sucedió en el mundo de la educación universitaria, como conoces bien, un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo gigantesco. Piensa que en los años 80 creo que existían en España 40 universidades, de las cuales 38 eran públicas y no había más que 2 privadas, vinculadas además a la Iglesia. En la actualidad ya hace años que no conozco los números en detalle, pero debemos estar sobre 85. Quiere decir que el número de universidades se ha multiplicado por 2. Se han creado universidades privadas, pero simultáneamente todas las comunidades autónomas, y en España hay 17 comunidades autónomas, han creado, si no las tenían, sus propias universidades. ¿Cuál es el cambio mayor que se ha producido? Este primero, la creación de las universidades ya no es competencia del Estado central, sino competencia de las comunidades autónomas. Segundo, la financiación de las universidades es competencia de las consejerías de educación de las comunidades autónomas. ¿Eso quiere decir que las comunidades autónomas financian íntegramente la educación superior? No es verdad. Financia la educación superior en una parte. ¿Qué porcentaje de financiación tienen, que son las que conozco yo mejor, las universidades públicas madrileñas? Pues estaremos hablando seguramente alrededor del 50%. El 50% de lo que es el gasto corriente y el gasto de inversiones, sobre todo el gasto corriente, que al final es como siempre el más problemático para gobernar cualquier universidad, se pone encima de la mesa por parte de las consejerías de educación. ¿Cómo se financia el resto de actividades? Pues en ese 50% yo creo que en Madrid seguramente el 40% se financia con las tasas de las matrículas de los alumnos y finalmente el 10% restante pues se financia con lo que son la participación en programas de investigación o en convenios de colaboración con empresas o con corporaciones que financian o respaldan financieramente determinados proyectos. Yo creo que este sería más o menos el marco general de financiación. Bueno, muy interesante y descriptivo. Muchas gracias, Alberto. Ahora, esta gran cantidad de universidades que hay en España hace que exista la Conferencia de Rectores españoles, la CRUE, sí, y también la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid. De ambas has sido parte y de la de Madrid creo que fuiste hasta presidente de ella. ¿Te parece importante que existan este tipo de cuerpos colegiados en donde puedan interactuar las diferentes universidades? ¿Habría que potenciar más ese tipo de relaciones a cuestiones más concretas? Yo soy en absoluto convencido de las bondades de estos modelos de representación institucional que engloban a las universidades. Me parece una decisión acertada por muchas razones. Primero, yo creo que está bien que se visualice externamente que las universidades estamos comprometidas en algún tipo de proyecto de carácter conjunto y que tenemos una visualización del modelo universitario en su integridad, no solamente fragmentado ni parcial. Segundo, creo que este es un foro, en segundo término, que permite dar respuesta integrada a las siempre impenitentes reclamaciones de los rectores de las universidades ante las consejerías de educación
que he comentado antes, esto es su financiación y, por qué no decirlo también, tener un interlocutor importante, establecido y solvente con el Ministerio de Educación. Luego, en tercer lugar, yo creo que facilita también un diseño, aquí hay insatisfacciones, por supuesto, como toda la vida, un diseño que trata, por lo menos, de ser razonablemente racional de ordenación de las titulaciones. Es decir, cuando tú formas parte de una conferencia de rectores de universidades en Madrid o de la conferencia de rectores de España, nosotros conocemos cuáles son las titulaciones que se imparten en todas las universidades de todas las comunidades autónomas. Y conocemos cuáles son los grandes números de los profesores que imparten determinadas asignaturas, en las necesidades de profesorado y los alumnos que efectivamente tienen interés en estudiar esa carrera. Y luego yo creo que en las universidades actuales, y tú y yo hemos sido dos defensores acérrimos del proceso de internacionalización, que ha sido fantástico y que yo creo que ha sido, aunque todo es susceptible de mejorarse, francamente con estos años, pues al final también te permite tener una interlocución con las universidades cuando sales del ámbito nacional. No es lo mismo ir a París, a sentarse en la Sorbona con el rector de la Universidad de Sorbona en tu condición de catedrático de una universidad o de rector de una universidad, si llevas además aparejada la representación institucional del modelo universitario. Y esto, siendo importante en Europa, quizás lo es más en el ámbito iberoamericano, donde por razones obvias de cultura común, de sintonía, de lazos incluso fraternales, amistad y familiares, y una lengua que efectivamente pues es coparticipada, pues te brinda una cercanía y favorece una participación relevante. O sea que yo soy un convencido de las ventajas, y buena prueba es que la Conferencia de Rectores de España se creó hace, pues creo que unos 35 años, sigue funcionando, funciona bien, yo fui vicepresidente de ella, y la Conferencia de Rectores pues, de Madrid pues tiene unos 20 años y sigue pues funcionando satisfactoriamente. Creo que son instituciones que han llegado para quedarse, que son necesarias y que trabajan, todo es susceptible de mejorarse, como hemos dicho, razonablemente bien. Hablabas recién de la internacionalización. En este mundo globalizado coincidimos que es uno de los rasgos característicos de la educación del futuro. Vos como rector, me consta, hemos trabajado en algunas cuestiones en forma conjunta, has fortalecido esto de tu universidad. ¿Cómo ves ese proceso de internacionalización hoy en día y qué fuentes de financiamiento visualizás que están disponibles para fortalecerlo? En la línea de lo que hablábamos antes, yo creo, Alberto, que los tres grandes cambios que se han producido en la educación en este ámbito del que estamos hablando han sido el proceso de socialización, esto es la extensión del conocimiento a todos con independencia de su contexto social y económico. En segundo lugar, creo que el mayor cambio también se ha producido al hilo de la implantación de nuevas titulaciones que han roto lo que eran las consideraciones clásicas de las titulaciones que venían en Europa de la época de la Alta Edad Media, muy vinculadas a la Iglesia. Y finalmente yo creo que el proceso de internalización, yo creo que es la piedra de toque de alguna forma de la modernidad. Y debe de ser así. Los profesores, cuando inician su andadura universitaria, ya no están, cuando terminan las clases y se licencian, haciendo sus tesis doctorales sin salir prácticamente de sus despachos en la Universidad Rey Juan Carlos, en Buenos Aires, o en la UNAM, o en la Sorbona, o en la Sapienza Roma. Viajan, se desplazan con frecuencia, conocen otros foros académicos, tienen acceso a otras bibliotecas e incluso realizan parte de la confección de sus trabajos de investigación y de sus tesis doctorales fuera. Y esto ha sido un cambio enorme. Por lo demás, yo creo que está permitido también ir forjando titulaciones conjuntas con otras universidades. Comentabas bien, en tus años me consta que el tema internacional tuvo un enorme predicamento. Nosotros suscribimos pues, la creación de un foro económico que fue muy relevante y en el que dimos sentada pues, a profesores no solo de la Universidad Rey Juan Carlos y de Buenos Aires, sino de otros profesores de otras universidades iberoamericanas. Confeccionamos un programa docente, impartimos unas titulaciones complementarias, hacíamos seminarios, debates, se participaba en paneles, pusimos en marcha una línea de publicaciones significativa en este ámbito. Esto no se podía producir o no se hubiese producido desde luego nunca hace 20 o 25 años. Aquí el cambio ha sido gigantesco. Y esto me lleva a una reflexión. Esta internacionalización, sobre todo en la movilidad de estudiantes, que se va dando en progresión geométrica, a muchos visualizan que en el futuro, casi ahora, pero cada vez más en el futuro, un estudiante va a hacer su carrera universitaria de grado, no permanentemente en una universidad,
y ni siquiera haciendo un semestre en otra universidad, sino que incluso podría llegar a armar su currícula yendo en diferentes universidades, dando materias en diferentes universidades. Ahí aparecen las redes de universidades europeas que están trabajando en eso. ¿Cómo visualizás vos esto que se está armando en Europa de las redes? ¿Cómo ves esa implementación que se está haciendo en carreras específicas? Me parece muy interesante y creo que comparto contigo la idea de que es uno de los rasgos también distintivos de los nuevos tiempos y una de las manifestaciones más innovadoras y todavía es cierto que radicales y no muy consolidadas. Yo creo que el proceso va a ser irreversible, porque conforme se vaya extendiendo el proceso de internalización no hay ninguna razón para que un estudiante en un marco universitario europeo, sobre todo al hilo de lo que ha sido la construcción de Bolonia, amparado por las instituciones europeas, y en el ámbito iberoamericano con denominamos este espacio iberoamericano de la educación que está asentado y que tiene muchas cosas que decir, yo creo que si nos da un poco de salud, lo vamos a ver. Es verdad que el proceso no es sencillo porque supone un gran cambio. Al final, dar la oportunidad a un estudiante que diga, mira, quiero estudiar la carrera de Derecho, quiero estudiar la carrera de Económicas y quiero forjar un plan de estudios integrando estas asignaturas y me gustaría recibir estas asignaturas en la Sorbona, en la Sapiencia, en la Rey Juan Carlos y quiero hacer una estadía en la Universidad de Buenos Aires. Eso tiene dificultades de armarse. Primero, tienes que tener un marco normativo previo con carácter general que lo habilite. Segundo, también debes exigir un grado de fiscalización y control de lo que está sucediendo, porque las personas somos bondadosas por naturaleza, como decía Rousseau, pero a algunos se les olvida de vez en cuando. Y creo que, claro, las universidades tienen que tener una seriedad también en los conocimientos que se imparten y en la forma de transmitirlos. Quiere decir que tenemos que forjar unas carreras que sean sustantivamente solventes, que formen de verdad, y luego algo que no podemos olvidar las universidades y que en ocasiones quizás se nos olvide un poco y que a mí me preocupa y me preocupa mucho, y es la formación en las universidades no está pensada exclusivamente para que la gente se incorpore al mundo laboral. Tiene que ser más transversal, más rica, más genérica, pero tú tienes que dar a la gente la posibilidad de que cuando salga a la universidad se pueda colocar. Y la empleabilidad es un elemento muy importante. Entonces, cuando tú confeccionas una titulación, a este señor le tienes que dar la oportunidad de que cuando salga y ponga en su currículum que ha hecho esta titulación con estos contenidos de tantas universidades, la empresa diga, esta es una titulación solvente, este señor ha estudiado y los contenidos son buenos, porque si no, diseñaremos a todo gusto magníficos currículums con gente que ha estado en muchísimas universidades, pero currículums con unos contenidos de materias en las que puedes encontrarte con enormes vacíos. Recién mencionaste, y es uno de los temas que más me interesa saber tu opinión, la necesaria relación entre la universidad y el mundo de la empresa, el mundo productivo. ¿Cómo crees, de cara a la sociedad que nos toca vivir, que tiene que fortalecerse esa relación? ¿Cuáles serían las áreas, los caminos, la manera en que se profundice la relación entre la universidad y la empresa? Bueno, ese es un tema que a ti y a mí nos ha preocupado mucho, lo hemos hablado en retiradas ocasiones y en el que yo creo que queda muchísimo por hacer. Yo creo que las universidades somos conscientes en España desde hace aproximadamente 20 años de que nosotros no podemos vivir de espaldas a las empresas, por razones de todo tipo. Para empezar, las universidades y las empresas somos parte integrante de la sociedad civil. Aquí no hay en la vida compartimentos impermeables y estancos en los que uno hace su vida de día y el otro hace su vida de noche. Segundo, participar en proyectos comunes no supone aceptar una intermisión indeseable en la vida de las universidades. Coparticipar significa tomar decisiones de forma conjunta si se llega a un acuerdo, y estoy convencido que si uno pone tesón se pueden alcanzar acuerdos importantes. En tercer lugar, yo creo que tenemos que volver a lo que hemos comentado antes. Las universidades yo no creo que deban dar la formación que los empresarios quieren. Eso sería empobrecer lo que es la universidad. Yo desde luego eso lo rechazo absolutamente. Creo que la formación en economía o en derecho, que son nuestras titulaciones, no pueden estar pensadas exclusivamente a lo que pueden ser luego las satisfacciones profesionales más inmediatas cuando uno sale. Uno tiene que tener una formación general y transversal. Ahora, nosotros no podemos construir unas titulaciones absolutamente al margen de lo que pide la sociedad empresarial, porque si no, estas personas no van a tener la posibilidad de poder incorporarse al mundo laboral. Yo creo que esto ha cambiado y ha cambiado mucho. Para empezar,
se han creado pues muchas confederaciones empresariales que en el ámbito autonómico han suscrito convenios de colaboración con todas las universidades, también públicas y privadas, bien al hilo de conferencias sectoriales o bien al hilo de constitución de fundaciones, en que están integradas por los empresarios representativos de los diferentes sectores y los diferentes rectores de la universidad, y se ponen encima de la mesa las preocupaciones de la formación que tienen los empresarios cuando estos estudiantes salen de las universidades. Una de las cosas de las que yo me encuentro más satisfecho cuando salí de rector es que la Universidad de Juan Carlos tenía el segundo nivel más alto de empleabilidad de las universidades madrileñas, en una universidad que tenía 18 años. Hicimos un enorme esfuerzo de relacionarnos con el mundo de la empresa. Esto hay que empezar a gestionarlo al hilo de la construcción de las titulaciones. Yo creo que cuando los consejos de gobierno que tú y yo hemos presidido definen los contenidos de las titulaciones, los consejos de gobierno que son autónomos harán las titulaciones que les parezcan las pertinentes, pero las pertinentes después de que sean decisiones razonables, estén estudiadas y hayan sido también solicitadas los informes de fuera. Y aquí hay que tener en cuenta también cuáles son algunos conocimientos que las empresas reclaman. Y luego, finalmente, en el momento que se pueda, pues articular la presencia de prácticas continuadas en la empresa, por lo menos a partir de la mitad de las titulaciones. Y exigir también simultáneamente que las prácticas no se conviertan, como se convierten en no pocas ocasiones, en una especie de subterfugio de falsas contrataciones laborales a un precio muy barato, en el que, bueno, pues a uno se le ubica a hacer un trabajo no cualificado que no es para lo que está allí, o acaba simplemente haciendo las fotocopias de los papeles. Entonces yo creo que todo esto es un elemento que requiere una profundización, pero también creo que en esto, Alberto, y me da la impresión que en la universidad tuya, en la Universidad de Buenos Aires es así, se produce o se ha producido un cambio grande. Muy bien. Bueno, para finalizar, Pedro, un tema más personal. Si te pregunto un libro que te haya marcado en tu vida. Un libro que me haya marcado en mi vida. El libro que más me ha marcado en la vida, eso siempre lo he tenido claro, son las Meditaciones del emperador Marco Aurelio. Es un libro que leí obligatoriamente en primer curso de lo que se llamaba Filosofía del Derecho. Había que elegir un libro de un pensador clásico y yo elegí al emperador Marco Aurelio. He de decirte que tampoco sabía muy bien por qué. Era un personaje que me sonaba bien, me parecía un personaje elegante y que tenía algo que decir y tenía pues un buen predicamento en el mundo cultural. Es el libro que más me ha impresionado. Y luego hay dos libros que me parecen... Bueno, hay un libro que me parece fastuoso, que es La Ilíada y la Odisea. Esto puede sonar un poco pedante. Yo cuando empecé a leerla la dejé porque me pareció un ladrillo y se me cayó de las manos. Pero pasados bastantes años empecé a leerlo y me pareció un libro extraordinario. Y luego ya, para terminar, y termino, si me preguntases cuál es el escritor más referencial de mi vida, te diría sin ninguna duda, aun siendo español, que Shakespeare. Creo que Cervantes, y voy a decir algo que me da algo decirlo en público, creo que Cervantes era mejor escritor que Shakespeare. Tiene un manejo del idioma que yo creo que no tiene Shakespeare. Entre otras razones porque el idioma español es un idioma más rico que el idioma británico. Ahora, dicho esto, el conocimiento de la condición humana de Shakespeare, de las 5 grandes obras de Shakespeare, no la tiene, a mi modo de ver, Cervantes. Se puede decir que el perfil de Don Quijote y de Sancho es la mejor disección del alma humana. No digo que no sea una disección fantástica, pero yo creo que si uno quiere conocer cómo es la condición humana, lo que tiene que hacer es leer a un señor que escribía fantásticamente bien, con momentos realmente estelares de la humanidad con la pluma, que es Shakespeare. Yo creo que en Shakespeare está todo lo que es la vida. Y luego, no porque seas argentino, he tenido una predilección enorme ya en un contexto distinto por Borges. Me parece distinto a todos. No le veo parecido con ninguno, lo veo diferente, y diferente para bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, magnífico todo y seguimos. Claro que sí. Adelante. Te reitero mi agradecimiento por contar conmigo y que tengamos la oportunidad de seguir hablando en tiempos próximos. Un placer. Gracias a ti, Alberto.